Yo quiero poner en tus manos lo que hablaremos, lo que conversaremos, que no sea yo, que seas tú por medio de mí. Yo me hago a un lado, Rey, que no sea mi pensamiento, que sea tu palabra fluyendo, Señor, como rocío sobre cada uno de nosotros, para que podamos ser edificados y podamos crecer un poquito más para poder llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a la estatura de Mashiach, a la estatura de Yeshua HaMashiach. No te oro por mis méritos, sino por los méritos de Mashiach, de Yeshua. Amén y amén. Bueno, les voy a poner aquí la presentación. ¿Me confirman si la ven? Perfecto. El sutil cambio de la perdición. Listo, el sutil cambio de la perdición. Tenemos un texto, Deuteronomio capítulo 17, verso 18. La nueva traducción viviente lo traduce así. Cuando se siente en el trono a reinar, ¿quién? Obviamente el rey. ¿De dónde? De Israel. Este rey de Israel deberá producir una copia, o mejor dicho, escribir una copia de este conjunto de instrucciones. Ahí en el hebreo es HaTorah o Atorá, ¿cierto? Escribir un rollo de la Torá. El rey tiene que escribir de su mano, de puño y letra, escribir un rollo de la Torá, dice en un rollo, en presencia de los Kohanim, ¿sí? De los sacerdotes levitas. Ese mandamiento está en Deuteronomio capítulo 17, verso 18, y es un mandamiento exclusivo para el rey. Nadie más cumple con esa mitzvah, con ese mandamiento. Interesante eso, ¿cierto? Interesante que al rey de Israel se le exija, y es al único al que se le exige, que él debe escribir, una vez llegue al trono, por mandato divino, él debe escribir una copia y no mandarla a hacer. Él mismo la debe escribir. ¿Ok? Eso nos revela cosas muy interesantes. Primero, el mandato es muy específico. No hay que ser pues un erudito en hebreo ni tener un doctorado en divinidades para saber que el rey tiene que escribir una copia del rollo de la Torá, ¿cierto? Es muy básico el mandamiento, está muy claro. Y lo primero que logramos ver aquí, bueno, me disculparán que vea hacia lo que tengo la cámara a la mitad y tengo dos pantallas, entonces estoy mirando. Entonces lo primero es que a los ojos de la Torá, el rey es un ciudadano más, sujeto por igual al yugo del pacto. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y es que a los ojos de la Torá no existe sistema de castas, no existe estratificación, no existe mayor o menor. Todos estamos en igualdad de condiciones frente a la Torá. No importa usted qué persona es, no importa cuánto poder, cuánta influencia, cuánto dinero, dónde vive, no importa nada de eso. Frente a los ojos de la Torá, usted está en igualdad de condiciones que el resto del remanente de Israel. Entonces este sistema de castas inmediatamente cae. Por eso la misma escritura dice que no, que nosotros somos uno en el Mesías, ¿cierto? Que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay rico, no hay pobre, nada de eso. Nada de eso existe a los ojos de la Torá. No importa si usted es el hombre más poderoso del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos. Usted está sujeto, si usted hace parte del remanente de Israel, usted está sujeto. Entonces, el rey de Israel, siendo el rey, el mandatario, el monarca, y póngalo al lado de un humilde curtidor de pieles en el mundo bíblico. A los ojos de la Torá son exactamente iguales. Y las mismas 613 mitzvot aplican para el rey y aplican para el curtidor de pieles. Es más, interesante, porque hay un mandamiento que es para el rey. Entonces, el rey tiene una mitzvah más que el curtidor de pieles. O sea, que el yugo es más pesado sobre el rey.
que inclusive sobre el curtidor de pieles. Solo eso inmediatamente trae una revelación muy bonita para la vida de uno. Así que cuando usted piense que es algo más frente a otra persona, como mirarlo por encima de los ojos, recuerde que usted tiene un yugo, y cuando yo digo yugo, lo digo en el sentido positivo, ¿sí? No como nos lo pintan nosotros, que es que la Torá es una pesada carga. Bueno, no, entonces yo guardo los mandamientos del Nuevo Testamento, pero es que en el Nuevo Testamento hay 1050 mandamientos. Entonces, bueno, usted quiere guardar los del Nuevo Testamento, ok, hágale. Eso sí, los 1050, todos se derivan de los 603. Entonces, ¿quiere guardar los del Nuevo Testamento? No hay ningún problema, guárdelos. De manera implícita, está guardando Torah, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo yugo, no lo digo en el sentido negativo. Listo, para que seamos claros. Todos estamos sujetos al yugo de la Torah en el sentido positivo, independiente de eso. Cuando usted se crea algo más que otra persona, recuerde esto que le estoy diciendo hoy para que se baje un poquitico. Y cuando usted se crea menos que otra persona, recuerde que esa persona está en igualdad de condiciones delante del pacto con Dios. Si a la congregación llega alguien en camioneta y llega otra persona en transporte público, ¿cuál es la diferencia frente a la Torah? Ninguna, que estos llegaban en medios de transporte diferentes. Esa es la única diferencia. Y el uno tiene más papelitos en la billetera y el otro tiene menos papelitos en la billetera. La única diferencia. ¿Cierto? Bueno, entonces, esto nos enseña, o esto le enseña al rey, que él está sujeto a la Torah, evitando que sea un déspota sin responsabilidades ni límites. Nosotros lo conocemos como inmunidad diplomática. Puede hacer lo que quiera. Él al escribir el rollo de la Torah, recordemos que en el mundo bíblico tener un rollo de la Torah, eso era un privilegio. No es como hoy en día, que usted en la casa tiene 5, 14, 20 Biblias. Todas las traducciones, descargan el aplicativo. Eso no existía en el mundo bíblico. En el mundo bíblico solamente en el templo había un rollo y el rey tenía otro. Y por allá en las sinagogas de pronto tenían otros 2 o 3. Hoy en día, inclusive tener un rollo de la Torah kosher es un dineral. Estamos hablando de 200 millones de pesos. Es una cosa carísima. Eso es un bien de lujo. Entonces, el rey, al escribirla, porque es un ejercicio pedagógico muy interesante, porque hay personas que tienen la capacidad de retener más fácil cuando escriben o toman nota. Entonces, claro, si el rey lo manda a escribir, muy fácil la manda a escribir, se la traen y la pone allá en una esquina. Pero el solo hecho de que la tenga que escribir significa que él tiene que leer y escribir validando o monitoreado por un Kohanim. El Kohanim revisa que lo que esté escribiendo esté correcto. Y ahorita vamos a ver lo que implica cambiar una cosita, cambiar una y otra. Entonces, eso es un trabajo minucioso, eso no es una cosa que se hace en una semana. Eso era un trabajo de días de sentarse a escribir, porque se equivoca en un carácter del alefato y no se borra. Un rollo de la Torah, usted no borra del rollo de la Torah, usted lo enrolla y lo entierra y arranque otra vez Bereshit 1:1. Si usted vaya por allá en Deuteronomio capítulo 30 y se equivocó, para que el rollo sea kosher, usted no borra, no borra, usted enrolla. Por eso esos rollos son tan costosos, porque es que un escriba se puede demorar año y medio escribiendo un rollo de la Torah, dedicado full time a eso. Se levanta a escribir hasta la noche, se acuesta a dormir, y al otro día se levanta y sigue escribiendo. Tiene que leer, revisar muy bien, todo tiene que ser una copia exacta. Entonces, claro, eso exige al rey leer todas las misbot, y eso le implica que él no tiene excusa para decir yo no sabía. No, usted sí sabía porque lo leyó y lo escribió. Así que no diga que usted no sabía que eso no se podía hacer. Pues claro, eso lo exige. Le exige a él ser un hombre, hay una palabra en el griego, anomos.
La palabra para ley en el griego koino, que es en el que se tradujo o se escribe el Nuevo Testamento, esa palabra es nomos. Cuando usted busque ley en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego es nomos. Y la palabra anomos es sin ley. Cuando usted mira en Tesalonicenses, cuando Pablo dice el hombre de iniquidad, hasta que se manifieste el hombre de iniquidad, la palabra ahí es anomía, que es sin ley. Unas Biblias lo traducen como sin ley, lo traducen como hombre de pecado o lo traducen como hombre de iniquidad, pero también se podría traducir hombre sin ley, hombre sin Torah. Esa es la característica principal del antimesías, que irá en contra de la Torah, ¿cierto? El rey de Israel no puede ir en contra nunca de la Torah y no puede andar diciendo, no, es que yo soy el rey, yo hago lo que quiera. Está sujeto al yugo de la Torah. Así que vamos a mirar un poquitico algo que existe llamado los midrashim. Un midrash es una historia fantasiosa que busca presentar dar una lección o dar un principio bíblico. Las historias son obviamente fantasiosas. Existen muchísimos midrashim. Unos son demasiado creativos, unos son más aterrizados, pero un midrash siempre es una historia fantasiosa. Nosotros también conocemos esto como parábolas. Yeshua era excelente a la hora de hacer parábolas. ¿Ok? Entonces, aquí en Shemot, Rabá capítulo 6, hay un midrash respecto a ese pasaje de ese mandamiento de escribir de parte del rey un rollo. Y el involucrado en esta historia fantasiosa es el rey Shlomo o Salomón. Les leo un poquitico. Nos encontramos mirando a través de la celosía del palacio del rey Salomón. Allí está el rey Salomón, sentado en el gran trono de marfil y oro, adornado con leones y piedras preciosas. El delicioso aroma de los paneles de cedro se entremezcla con la fragancia de los perfumes. Las sedas, los manjares y todo lo demás seducen nuestros sentidos. Alrededor del trono, los servidores se apresuran para anticipar cada necesidad y capricho. Es el rey Salomón en todo su esplendor. ¿Qué ocurre? Así empieza el Midrash. Ustedes después pueden buscar Shemot Rabá, un Midrash, Shemot Rabá, capítulo 6, ustedes lo van a encontrar todo. Así empieza, mostrándonos al rey Salomón en su palacio. ¿Y cómo continúa esta historia? Resulta que le dicen, rey, acaban de llegar los Kohanim. Hay una habitación en el palacio dedicada solo al tema de la escritura del rollo. Él tiene que hacer muchas actividades. Entonces, hay una hora específica para escribir el rollo y él no lo puede escribir solo. Tiene que estar validado por un Kohanim, mínimo uno. Entonces, él no puede andar escribiendo porque él quiera, no, él tiene que ser monitoreado. Entonces, llega alguien, él está sentado allí en su trono, llega alguien y le dice, rey, soberano, acaban de llegar los dos Kohanim para el tiempo de la escritura del rollo. Él dice, ok, suelta sus actividades administrativas que está haciendo. Les dice el Mesías, dígale que vayan a los sacerdotes, ya les llego. Termina sus asuntos, se para y llega a la habitación. Cuando entra a la habitación, ¿qué tenemos? Tenemos dos sacerdotes, un rollo puesto de manera totalmente vertical, que es el que él va a leer, y hay otro puesto en la mesa, que él es el que está escribiendo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo van las cosas? Me alegro. Buenos días, soberano. Vamos a continuar. Listo. Entonces, ¿dónde quedamos ayer? No, quedamos en Deuteronomio capítulo 30, verso 16. Hoy continuamos con Deuteronomio capítulo 30 verso 17. Entonces, él primero tiene que leer el verso. Lo lee de manera detenida y después de leerlo de manera detenida, él lo tiene que escribir. Cuando él mira Deuteronomio capítulo 30, verso 17, se pone a meditar en él.
y no hay problema que él medite. Él tiene todo el derecho a meditar en el verso. Pero hay unas oscuras intenciones. Pues recuerden que es una historia fantasiosa. Esto no existe, no ocurrió de verdad. Es para enseñarnos algo muy específico. En esta historia fantasiosa, él llega y abre el verso 17. No, un momento. Estoy, que 30, verso 17, qué pena. Capítulo 17, verso 18. Está aquí pensando en otra cosa más adelante. 17, 18. Entonces, él terminó de escribir el verso 16 el día anterior. Y él ve y lee el verso 17 y dice, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia. Y él lee este verso, él se pone a meditar. Y él dice, bueno, aquí dice que no debo amontonar mucha riqueza y no hay problema. Pero tiene un problema con el tema cuando dice que no debe tener muchas mujeres. Entonces él está meditando y él dice, ¿por qué no debo tener muchas mujeres? Dice que es para que mi corazón no se desvíe. Ah, ok, entonces si yo logro que mi corazón no se desvíe, yo podré tener muchas mujeres, pensaba él. Y los sacerdotes están ahí esperando que él escribiera y él estaba meditando. Entonces él dijo, ok, voy a hacer aquí un pequeñito cambio en la Torá. Pero él tenía que esperar el momento exacto para escribir, que no lo estuvieran mirando los sacerdotes. Entonces él tiene ya la pluma en la mano y él mira a mano derecha y un sacerdote está mirando para el techo. Y mira hacia el otro lado y el otro está mirando las uñas. Y él dijo, aquí fue. Y escribe el verso 17. ¿Cómo lo escribió? De esta manera. Ahí dice Deuteronomio 17, 17. Ustedes van a ver unas letras en rojo y el resto todo en blanco. Ven ahí las letras en el hebreo y tiene ahí las nikudot, las vocales, los puntillos. Y la fonética es velo yar, velo nasim, velo yasur, que lo que traduce eso es y no podrás tomar para sí, no podrá tomar para sí demasiadas mujeres para que no se desvíe su corazón. El no podrá tomar, la letra es una yot, no sé si ustedes la alcanzan a ver ahí, en rojito. Ven una yot en rojito. Y el hombre quita la yod y pone una alef. Y al poner la alef, ya dice velo arbe. No dice velo y arbe, sino velo arbe, lo nasim, velo y azul. Fue un pequeñito cambio. En vez de poner una yod, puso una alef y siguió. Y los dos sacerdotes que están al lado de él no se dieron cuenta. Entonces él cambió la mitzvah y ya la mitzvah no dice y no podrá tomar para sí muchas mujeres, sino que ya el mandamiento quedó y podrá tomar para sí demasiadas mujeres y su corazón no se desviará. Cambió toda la intención del mandamiento, solo quitando una y otra. El hebreo es así de delicado. Por eso, cualquier cosita que usted le cambia todo el sentido de la frase. Quitar una yod y poner una alef. ¿Qué se demora usted quitando una yod y poniendo una alef y escribir derecho y siguió? Y los dos sacerdotes no se dieron cuenta. Cambió todo. Pasó un mandamiento negativo. Un mandamiento negativo es una prohibición. Lo pasó a un mandamiento positivo o un mandamiento permisible de haga. Pasó de no tenga muchas mujeres a tenga muchas mujeres. Así radical pasó el mandamiento. Solo por quitar una yod y poner una ale. Sencillo, un pequeñito cambio. Pero ese pequeñito cambio
según la historia midrashica, historia fantasiosa, inventada, que nos está mostrando una lección, eso fue lo que lo llevó a él a la ¿qué? A la perdición. ¿Qué sigue diciendo Éxodo Shemot Rabá? Les leo. Cuando Dios le dio la Torá a Israel, les dio mandamientos positivos y negativos. Un mandamiento positivo es haga, por ejemplo, recordarás el día de Shabbat. Eso es un mandamiento positivo. Un mandamiento negativo es no asesinarás, una prohibición. Así es, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dio la Torá a Israel, le dio mandamientos positivos y negativos. Les dio algunos mandamientos para los reyes, ya que dice, el rey no tendrá muchos caballos, no tendrá muchas esposas para sí, para que su corazón no se desvíe. Pero Salomón meditó sobre la razón por la que Dios decretó este mandamiento, diciendo, ¿por qué Dios ordenó no tendrá muchas esposas? ¿Acaso no era para que el corazón del rey no se desviara? Pues bien, tendré muchas esposas y mi corazón no se desviará. Así nos lo relata el Midrash. Entonces, lo que nos están mostrando aquí es ese principio de que Salomón, la historia inventada, insisto mucho en eso, él vio y dijo, no, pues, si yo logro que mi corazón no se desvíe, yo voy a poder tener muchas mujeres. Y cambia el mandamiento, quitando una yot, que es la más chiquitica del alefato. Que tener en cuenta que los rollos de la Torah no tenían las nikudot, o sea que ni siquiera le tengo que poner abajo la A, la rayita. No, que simplemente escribió el alet y se fue derecho. ¿Ok? Entonces, Salomón descubrió el principio detrás del mandamiento que prohíbe tener muchas mujeres y pensó, si evito que mi corazón se desvíe, entonces soy libre para tener muchas mujeres. ¿Cuál es el principio de ese mandamiento de Deuteronomio capítulo 17, verso 16, 17? Es no tenga muchas mujeres, no tenga muchas riquezas, muchos caballos, porque su corazón se va a alejar del camino. Hay un camino que ya está trazado, familia. Usted lo ve en la Biblia. Ese es nuestro camino. Por eso el concepto de la alajá, y es el caminar. Ya hay un camino trazado. Dios nos da unas instrucciones de cómo nos debemos caminar en nuestro día a día. Usted no debe mentir, parte del caminar, ¿sí? No debe codiciar, parte del caminar, ¿sí? Usted debe guardar Shabbat, parte del caminar. Los hombres llevarán los tzitzit, parte del caminar. Nuestro caminar diario. Tener muchas mujeres para un hombre tan poderoso, eso iba a llevar que ese camino que él ya está trazado y que debe recorrer, él se desvíe. Y hay un mandamiento, y hay una parte en las escrituras que dice que hay caminos que parecen derechos, pero que al final solo traen muerte. Entonces, claro, el principio era, si usted se pone a tener muchas mujeres, usted se va a extraviar en el desierto, allá se va a quedar dando vueltas hasta el día que muera. Que eso es lo que le ha pasado a muchas personas. Hoy en día muchas personas estaban en el cristianismo o en el catolicismo y vienen a raíces o al mesianismo, pues llamémoslo así, porque como ya hay tanto nombre, uno ya no sabe ni cómo llamarse. Raíces hebreas, raíces divinas, raíces judías, nazarenos, judíos nazarenos, edomitas, eviomitas, mesiánicos, judíos mesiánicos, bueno, es un mesianismo para meternos a todas en el mismo paquete. Y esas personas, por ponerse a buscar cosas que no deberían buscar, terminan por allá en el desierto. Entonces empiezan, no, es que imagínate que me puse por allá en YouTube a escuchar una historia de Lilith. Y se meten por allá a investigar quién es Lilith y le gastan rato a Lilith y mejor dicho. Y otras, no, es que me metí por allá en otro video y me di cuenta que los reptilianos miden 2 metros con 15 centímetros y tienen 48 dientes. Se meten en unas cosas que uno dice, o empiezan con este tema de la Kabbalah, pero la esotérica. La Kabbalah es el estudio profundo de la Torá, pero hay una cosa
que es la Kabbalah, y otra cosa es la Kabbalah esotérica. Y empiezan por allá, que no, que es que yo me hice un cabanod y me puse el hilito y me puse unos clavos y una canela en el ombligo y entonces recité el Salmo 222 en la primera vigilia y en la cuarta vigilia. Y se meten en unos mundos que terminan en el desierto dando vueltas. Y ni el pan ni el queso, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces el principio de esta mitzvah era, cuide su corazón. Aléjese de estas situaciones para que su corazón no se extravíe. El corazón es algo muy fácil de influenciar, familia. Muy fácil. El mismo Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Imagínese. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo, porque usted sabe de qué está hecho usted por dentro. Entonces, si usted no amarra, controla, domina, es fácil desviarse, es muy fácil salir para el desierto y allá quedarse uno solo. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Volvamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mandamiento. La traducción del lenguaje actual lo presenta de una manera muy clara. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios. Moisés le está, si usted lee Deuteronomio, normalmente Génesis, Éxodo, Levítico y Número, siempre es Dios hablando y Dios les dice al pueblo de Israel. Deuteronomio siempre es Moisés diciéndoles, recuerden lo que se les dijo. Yo les quiero recordar a ustedes que Dios les dijo a ustedes tal cosa. Entonces aquí es Moisés, ya que cuando él escribió Deuteronomio ya era un hombre de 120 años, ya estaba a punto de terminar su carrera. Y les dice, no cambien, oigan israelitas, no cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios. Más bien obedezcan. Él es muy claro con decir, cuidado con cambiar o desviar o modificar una mitzvah. ¿Por qué de un solo texto que es la Biblia? ¿Por qué tenemos tantas vertientes? Porque hay un tema interpretativo, porque cada persona interpreta. Entonces, ¿de dónde surge la Iglesia Bautista? De una interpretación de Lutero unido con Calvino, y surge el movimiento bautista. ¿De dónde surge el movimiento carismático? Porque John Wesley crea una interpretación diferente a Lutero y a Calvino, entonces se va él con su interpretación y una idea, la vuelve una ideología, la comparte y se crea todo un movimiento. ¿De dónde sale el movimiento adventista? Esta señora por allá recibió, esta señora Elena White recibió una interpretación, siempre son revelaciones, siempre dice que son revelaciones, pero son interpretaciones de un mismo texto. Y empieza el movimiento adventista, el advenimiento de, ¿cierto? Los testigos de Jehová, la misma historia. Los católicos, la misma historia. Todo. Nosotros no nos podemos convertir en otra más. Nosotros tenemos que buscar preservar la pureza de lo que está y evitar introducir interpretaciones personales al texto. Eso, yo le digo a la gente me pregunta, bueno, ¿y usted de las raíces hebreas qué? Yo lo primero que le digo es, esto no es la última interpretación. Simplemente hacemos una auditoría a mi creencia, conforme a una sana ¿qué? Interpretación. ¿Cómo logramos la famosa hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? Interpretar un texto. ¿Por qué se hacen diferentes interpretaciones? Porque se hace una exégesis mala de un texto en específico. Por ejemplo, Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Uno se imagina, kikiriki. Entonces usted se imagina
al Mesías. Usted se imagina por allá en una parte alta, en una casa, usted se imagina un gallito, kikiriki. Entonces, cuando Pedro entra a la casa del sumo sacerdote, se queda en el patio y adentro está Yeshua y suena el gallito. Entonces, usted se puede imaginar a Pedro en la noche poniendo las manos en el fuego en el patio de la casa del sumo sacerdote, allá en una esquina arriba, un gallo cantando. Resulta que dentro de la ciudad de Jerusalén no habían animales. No habían gallos, gallinas, pollos, perros, gatos, nada. Porque dentro de la ciudad muralla eso es un espacio de Kedusha, un espacio separado. Por la cuestión de que está el templo y está la presencia del bendito es. Dentro de la ciudad muralla solamente ven animales que entraban ¿por dónde? Por la puerta de las ovejas, que eran los animales que entraban por un lugar específico para lo que es el servicio sacrificial o la abodá. El cordero que entra, no entra por cualquier lado, entra por una parte específica, se valida ese cordero de quién es. Ese cordero es de Johan, listo. Entonces Johan, este es suyo, tú, listo, lo espero arriba con su cordero. El cordero entra por acá, entran, se le ponen las manos, se hace la ofrenda, terminó el asunto. No es que dentro de la ciudad de Jerusalén, en mi casa, yo tengo ahí un perro, un gato y tres ovejas. Eso dentro de la ciudad de Jerusalén no existía. Entonces, si dentro de una ciudad no hay animales, ¿cuál gallo es? ¿Cuál gallo va a cantar? El tema exegético, hicieron una mala exégesis, porque dice galudía. Entonces pensaron que era gallo, y resulta que es un levita, que es el levita que se para en la parte más alta del templo, toma un shofar y lo suena, diciendo que las puertas del templo están abiertas. Alguien vio eso, hizo una mala exégesis, e interpretó mal y dijo, no, un gallo. Entonces todos pensamos que es kikiriki, no es ningún kikiriki, es un shofar sonando en mano de un levita, anunciando la apertura de las puertas del templo. Así hay casos, así, toneladas. Pero eso es una cosa, digamos, irrelevante. Pero ya cuando yo empiezo a interpretar las palabras del Mesías, Mateo 5:17, yo no vine a abolir la Torá ni los profetas. O sea, ¿por qué me estás diciendo que él vino a abolir si ahí lo dice? Porque se empieza a crear interpretaciones del texto basados en una mala exégesis. Familia, para poder hacer una buena exégesis del texto hay que conocer. Y para conocer hay que nutrirse y hay que volvernos más académicos. Les voy a mostrar, por ejemplo, un librito. Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales. Esto es pura cultura ugarítica. Son 300 páginas que leer para poder saber quién es Baal, quién es Acera, quién es Marduk, quién es el dios El, cómo eran los rituales, para poder entender el asunto. Toca leer, hay que leer. Y uno lo lee, esto sí es un ladrillo. Pero familia, hay que hacerlo. Porque cuando uno no logra crear un verdadero, la gente cree que el contexto es un capítulo anterior, un capítulo después del verso que usted leyó. No hay que ir mucho más allá. Mucho, mucho más allá. Muchas de las cosas. Por ejemplo, iba Moisés con Séfora y su hijo. Iban para Egipto y le sale Dios al encuentro para quitarle la vida a Moisés. Pero ¿por qué le vas a quitar la vida si se supone que usted mismo lo mandó a Egipto? Entonces, ¿qué clase de Dios es qué clase de Dios? Es que ese es el problema cuando uno no interpreta bien, porque hace una mala exégesis. ¿Qué clase de Dios es el que me dice, vaya a Egipto y en medio del camino, cumpliendo una orden, me quiere quitar la vida? Entonces sale Séfora y coge un pedernal, una piedra afilada y circuncida al niño. Y Dios no le quitó la vida a Moisés. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué es esa cosa tan misteriosa? Resulta que la palabra cortar, que es caporet, es la misma palabra para pacto, porque el corte representa pacto. Entonces, cuando esta mujer, ¿qué es lo que pasa? Moisés estaba con una mujer que ella todavía adoraba a sus dioses allá en Madián y tenían un hijo que no había entrado en pacto, no lo habían circuncidado. Entonces, ¿qué hace Séfora? Séfora
toma el prepucio del niño y al hacer corte entra en pacto, en un pacto de sangre con el Dios de Israel. En ese momento Séfora dijo, ¿qué hizo ella? Tomó el prepucio del niño y tocó el prepucio con sangre y tocó los pies de Moisés y le dijo, tú y yo estamos en un pacto de sangre. O sea, yo entro en pacto con tu Dios. Y Dios dijo, ok, entonces ahora sí estamos claros. ¿Cómo vas a ir a Egipto si tu esposa no está en pacto conmigo? Entonces ya todo tiene sentido. Porque la palabra cortar representa pacto. Si usted mira la creación todo es cortar o separar. Y eso es un asunto que para poder entender hay que leer. Entonces, separó Dios la luz de las tinieblas. Separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Separó las dos lumbreras, una para el día y una para la noche. Todo es separar, ¿cierto? Separó los 6 días del Shabbat. O sea que Shabbat representa ¿qué? Pacto. Cuando usted guarda Shabbat, usted está ratificando el pacto con Hashem. Usted le está diciendo al mundo espiritual, yo estoy en pacto con el Dios con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando usted se sienta a guardar Shabbat, el mundo espiritual se sacude. Por eso mucha gente empieza a guardar Shabbat y le empieza a pasar de todo. Claro, porque es que hay otra personita que no le gusta que usted esté en pacto con el Dios de Israel, entonces empieza a haber oposición. ¿Cierto? Volvamos, no es porque termine por allá, pero bueno, volvamos. Entonces, habían 3 mandamientos aparte del escribir la Torá, pero la Torá era un mandamiento positivo para el rey. Pero hay 3 mandamientos negativos para el rey. 3 mandamientos, 3 pequeñitos mandamientos para el rey. Vamos a mirar cuáles son los 3 mandamientos de prohibición. El primero es no tener caballos y menos comprados en Egipto. Deuteronomio capítulo 17. 17-16. Espero que la estén pasando bien, pero no está muy enrejado. 17, Súper, pastor. Qué bueno. Deuteronomio 17-16. Este rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos. Si ustedes van a comprar caballos, no los compren en Egipto. Y no compren mucha cantidad, señor rey. Tenga caballos, pero no aumente, no tenga en exceso. ¿Y qué hizo Salomón? Salomón es una belleza. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 4, verso 26. Capítulo 4, Primera de Reyes, capítulo 4, verso 26 dice, además Salomón tenía en sus caballerizas 40,000 caballos para sus carros de combate y 12,000 jinetes. 40,000 caballos. ¿Usted para qué tiene 40,000 caballos? Solo para montar uno a la vez. Se montan uno y le toca guardar 39,999 caballos. Imagínense lo que implica alimentar, cuidar. Imagínense las caballerizas para 40,000 caballos. Imagínense el tamaño de una caballeriza para usted tener 40,000 cabezas de caballos. 40,000 caballos, una cosa. Por Dios, se te dijo que no tuvieras animales en exceso y el hombre se compra 40,000 caballos. Capítulo 10, verso 26. Ah, no, pero espera que yo no les terminé de leer el verso anterior. Ah, no, sí, le terminé de leer. Capítulo 10, verso 26. Capítulo 10, verso 26 dice, Salomón llegó a reunir 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la Guardia Real en Jerusalén. Verso 28. Los mercaderes de Salomón, los que compraban cosas para el rey, compraban a Egipto caballos y telas finas. Por Dios, tenés 40,000, bueno, pero aparte de que tiene 40,000, va y los compres que en Egipto. Por Dios, se te dijo que no los compraras en Egipto.
Se te mandó y lo leíste y escribiste el mandamiento que dice, no haga volver a mi pueblo a Egipto. Y le dice a sus mercaderes que vayan a Egipto a comprar 40,000. Bueno, no compró los 40,000, no está registrado. No sabemos si todos los 40,000 eran de Egipto, pero por lo menos a Egipto sí fueron a comprar, por lo menos uno. Se te dio la orden que no compraras en Egipto cosas y mandas a tu gente a que vaya a Egipto a comprar. ¿Por qué? Porque él, para hacer un acuerdo comercial con Faraón, se casa con la hija de Faraón. Entonces Faraón era el suegro. Había que comprarle al suegro. Si el mandamiento dice que no te casarás con mujeres extranjeras, ¿por qué te casaste con la hija de Faraón? Entonces usted ahí en este momento está pensando, pero por Dios, si se le dio mucha sabiduría. Entonces, ¿dónde quedó toda la sabiduría que Dios le dio a Salomón? El hecho de que una persona tenga mucha sabiduría no significa que tenga un carácter formado. El hecho de que la persona sepa mucho, domina el hebreo, el griego, mejor dicho, doctorado en divinidades, y la persona, mejor dicho, un erudito, y te habla las lenguas muertas y se sabe la Biblia de memoria, no significa que la persona tenga un carácter formado. El carácter formado no lo da la academia, el carácter formado lo da las experiencias vividas con el Eterno. Es muy diferente. Entonces, el hecho de que una persona sepa mucho, ¿ustedes qué saben de mí? Yo puedo ser un perverso padre, puedo ser un esposo terrible, y yo aquí enseñándoles a ustedes la Biblia. Cuando usted escucha a alguien en YouTube, usted no sabe esa persona qué hay detrás de esa persona. Ustedes quieren saber quién soy yo, tienen que hablar con mi esposa. Yo tengo 3 hijos, pero hablen con el menor, Tomás, tiene 11 años. Él les va a decir todo de mí, lo bueno y lo malo. Se los va a decir todo. Ah, mi papá me ama, pero me da unas pelas. Se los va a decir. Y les va a decir todo de mí. Pero a veces uno escucha por una de YouTube que, ¿y esa persona qué? No necesariamente tiene que tener un carácter formado. Bueno, sigamos, que esto está como muy bueno. Verso 29, capítulo 10. Los carros que salían de Egipto costaban 600 monedas de plata y los caballos 150 monedas de plata. Y así eran vendidos a los reyes hititas y sirios. O sea, el hombre va a Egipto, compra caballos y después hace acuerdos comerciales con los hititas y con los sirios. Los sirios están en la parte de arriba, los hititas están más para el lado occidental, y allá en Siria es donde está Baal, Acera, el dios El. Siglos después está el templo de Dios, el templo de Hashem, y al lado adentro, en el lugar santo, al lado del arca, ponen como si fuera la esposa de Dios, ponen una imagen de Acera. Y le presentaban tortas en adoración. Una decisión que usted tome hoy afectará a sus generaciones. Entonces, un hombre que dice, no, va a tener una noche de pasión. Una noche de pasión, nadie se va a dar cuenta. ¿Usted cree que nadie se dio cuenta? Pero eso que usted hizo esa noche, en sus generaciones, eso tendrá una repercusión. Eso es una cosa, una bola de nieve. El solo hecho de venderle caballos a los sirios, tiempo después significó que estuvieran adorando a la diosa Acera y todos presentándole ofrendas como si fuera la esposa de Dios. Imagínense lo que implica. Sigamos. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Verso 25. Salomón tenía 4,000 caballerizas, claro, para un montón de caballos, 4,000 caballerizas, imagínense. Me perdí, verso 25, 4,000 caballerizas para sus caballos y carros de guerra y 12,000 jinetes, los cuales están en las ciudades de los carros de Jerusalén con el rey.
4.000 caballerizas en Jerusalén para 40.000 caballos traídos de Egipto y que se le vendían a los hititas y a los sirios. Entonces, el primer mandamiento no lo paso, definitivamente X. Sigamos con la segunda mitzvah. La segunda mitzvah, Deuteronomio 17:17. 17:17 dice, para que su corazón no se desvíe, tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará oro y plata en abundancia. Vamos a la parte A, y es, no tendrá muchas esposas. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 8. Pero el rey Salomón, además de amar a la hija de Faraón, ahí está, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Verso 3. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas. Tenía 700 reinas. Imagínese. Imagínese usted tener, o sea, para usted tener intimidad con las 700 necesita 2 años. Todos los días tener intimidad con una. 2 años. Para darle la vuelta a todo. Esa exageración. Entonces, se tiene que tener un problema. Para tener 700 reinas. Tiene que tener un problema. ¿Para qué 700 mujeres? Sigamos. Y 300 concubinas. Una concubina no es una amante. Una concubina es una esposa de rango inferior. Entonces no es que tuviera 700 esposas y 300 amantes. Tenía 1000 esposas. 700 de primera clase, para que me entiendan, y 300 de clase B, por decir así, y a estas 300, porque eran de un rango inferior, no las podía hacer reinas. ¿Por qué una mujer no? ¿Por qué una concubina? Porque de pronto ella viene de un estrato socioeconómico más bajo y ella no puede llegar a mi nivel de estratificación. Es una cosa que nosotros no entendemos hoy en día, nos parece absurda, nos parece loca, pero en el tiempo antiguo era algo normal. Es algo normal, ¿sí? Entonces tenía 700 esposas, no, 1000 esposas, porque tenía 700 de un nivel y 300 de otro nivel. Verso 4. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos. Y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios. Adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades porque, a diferencia de David, su padre dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que estaba al frente de Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Voy a terminar de leer y les explico un poquito quién eran estos dioses. Estos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses, solo por darle gusto a sus esposas. Me imagino a sus esposas, pero venga, es que yo vivo aquí en Jerusalén, usted me trae de mi tierra donde yo adoraba a mis dioses, usted me hace venir acá a un Dios que yo no conozco, yo quiero adorar también a mi Dios. Y empiezan estas 1000 mujeres a presionarlo. Te imaginas, don Javier, muy mujeres presionándolo usted todos los días, venga, deme, yo quiero. Llega un momento en que el hombre dice, ay, vaya. Pero eso después, lo que empezó como un capricho, se convirtió en un problema para Israel. Verso 8, esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso. Verso 9, el Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él. A pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces. Dios 2 veces le había dicho, pilas, ojo. ¿Le entró por aquí? Le salió por acá. Muy delicado eso. Muy delicado. Por ejemplo, había un dios que era como una especie de sapo. Así en cuclillas, con la boca abierta.
¿Y cuáles eran las ofrendas que se le llevaban a este Dios? Se le llevaban, eso era una letrina. O sea, usted iba y hacía sus deposiciones ahí. Eso era un baño. Usted se sentaba y hacía popis, hacía chichi, arrojaba sobrados, la gente escupía y esos eran ofrendas. Para uno hoy en día es una cosa muy rara. Eso es muy raro para uno, pero en ese tiempo eso eran ofrendas. Hubo un rabino, esa historia, resulta que el rabino, bueno, el judío, digámoslo así, como una especie de protesta, él fue y en la nariz de ese ídolo repugnante él se limpió el ano. Él se limpió el ano en la nariz de este ídolo como una protesta. Los sacerdotes de este ídolo fueron y le dijeron al judío, nadie había hecho una ofrenda tan excelsa como usted. Y él quedó como, yo no estaba haciendo ninguna ofrenda, yo estaba levantando una voz de protesta. Entonces eso era, por eso le decían Baal-Zephón, el dios de las moscas, porque si eso hay popis, hay orines, hay basura. ¿Qué trae eso? Infecciones, moscas, gusanos. Cambian a Dios por eso. Por eso les decía, ustedes me cambian a mí, que yo fui para ustedes lo mejor. Ustedes me cambiaron a mí por eso. Por eso me cambiaron. Por eso Dios se enojó y dijo, chao de mi tierra. Otro, Moloch, un toro grande en bronce. En su estómago tiene una caldera, ahí hay un fuego y eso es puro bronce. Resulta que él tiene los brazos extendidos y eso tiene unas cadenas atadas a sus brazos y a la boca. Entonces empezaban a mover las cadenas, las manos eran así, entonces ponían bebés en las manos. Y a medida que iban jalando las cadenas, las manos iban subiendo y la boca se iba abriendo. Entonces el bebé entraba vivo. El bebé entraba vivo por la boca y caía al estómago de Moloch, que eso era una caldera, y el niño moría quemado. Eso se introdujo a Israel. Y por eso les decía, yo les he pedido a ustedes sacrificios humanos. ¿Cuándo les pedí a ustedes sacrificios humanos? ¿Qué están haciendo eso? A ese punto llegaron. Solo por darle gusto a las mujeres. Además, darle gusto para que no me moleste más. Y esos siglos después, vea lo que ocasionó. Y la otra que era no tener mucho dinero. Pues vamos a ver cuánto dinero tuvo Salomón. Deuteronomio, usted lo ve en Deuteronomio 17 dice, no tenga dinero en exceso. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 27. Dice, Salomón tenía tanta riqueza que la plata llegó a ser común como las piedras. Imagínese eso. Imagínese que un país tenga tanto dinero, que hay tanto dinero que paren las piedras del piso, de las calles. Imagínese eso. Y la madera de cedro, como las higueras silvestres de los llanos. Imagínense, la madera de cedro, que el cedro es costosísimo y en ese tiempo había que traerlo de... Y era como chamizo, como jarasca, como ramitas que usted coge en cualquier lado. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Venga, me regalan un momento. Qué pena. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 15. Dice, también acumuló en Jerusalén plata y oro como quien amontona piedras, imagínese eso. Y el cedro abundaba como los cabradijos de la llanura. Capítulo 9 de Segunda de Crónicas, verso 13. Dice, el peso del oro que Salomón recibía cada año llegaba a 22,000 kilos. 22,000 kilos recibía de oro. 22,000 kilos. Estamos hablando de 22 toneladas de oro anuales. Sin contar lo que le entregaban los mercaderes y negociantes.
También todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país entregaban oro y plata a Salomón. Imagínense la abundancia de dinero que este hombre tenía. Verso 15. Con ello el rey Salomón hizo 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales pesaba 6 kilos, y 300 escudos más pequeños de oro batido, cada uno de los cuales pesaba 3 kilos. Estos escudos los puso el rey en el palacio del bosque del Líbano. Antes que dejen las llaves. Que dejen las llaves ahí en el comedor y yo ahorita voy más tarde. Sí, si quieres dile que ya me llame nadie. Estos escudos los puso el rey en el palacio del bosque del Líbano. El rey hizo también un trono de marfil de gran tamaño y lo recubrió de oro puro. Imagínense, marfil y oro puro, un trono. El trono tenía 6 escalones con un estrado de oro fijado al trono, brazos a cada uno y otro lado del asiento y 2 leones junto a los brazos. Además, a uno y otro lado de los 6 escalones habían 12 leones. Jamás en un reino alguno fue hecho un trono semejante. Toda la vasija del rey Salomón y toda la vajilla del palacio del bosque del Líbano eran de oro puro, y es que en los días de Salomón la plata no era muy apreciada, claro, pues si el oro abundaba. Entonces le voy a poner una imagen. Esto es un dibujo de lo que usted puede imaginarse de lo que era rey Salomón, vea, el rey de Israel, el rey que se le había dicho que no tuviera muchas mujeres, que fuera humilde, que recordara el yugo de la Torá, que no debía ser ostentoso. Vean eso, 12 leones en puro oro, puro cedro, un trono en oro y en marfil, 1000 esposas, 40.000 caballos. Eso era una ostentosidad desde la primera hasta la última palabra. ¿Y eso qué hizo? Que su corazón se desviara. 3 mandamientos se le entregaron al rey y 3 mandamientos se quebrantaron. A partir de Salomón, el reino se divide y termina en manos de Roboam y de Jeroboam. Y a partir de ahí empezó la decadencia. Y lo que había construido David se vino todo a pique. 3 mandamientos. Supongamos que la historia que yo les acabo de contar ahorita, la historia midrashica, es una historia real. Lo que generó cambiar una yod. Cambia una yod y pone una alef y ya vamos acá. Y siglos después, los asirios conquistando y los babilónicos tomando Jerusalén. Y viene la dispersión, y viene la muerte, y viene la escasez, y viene la adoración a estos ídolos repugnantes. Un pequeño cambio que usted genere hoy lo puede llevar a su perdición si usted no tiene cuidado. El solo hecho de que usted vea un mandamiento, usted diga, no, es una cosa chiquita. Eso lo puede llevar a usted poco a poco, lo puede desviar. ¿Cómo funciona el tema? La famosa historia del sapo que ponen en agua. Entonces hay un experimento, yo sé que algunos ya conocen esa historia, algunos no, se las voy a contar de todas maneras. Ponen un sapito, ponen a hervir agua, y cuando el agua está muy caliente, toman un sapito y lo introducen en esa agua caliente. ¿Qué hace el sapo? Salta. Después toman el mismo sapito, pero lo ponen en un recipiente de agua a temperatura clima, ¿sí? Y prenden el fogón a temperatura baja. Y el sapo está ahí nadando y el agua se va calentando poco a poco. Y el sapito termina cocinado y no se dio cuenta. Pequeñas zorras se encargan de que toda una cosecha se eche a perder. Un pequeño detallito
en el que usted se descuide y usted no cierre esa grieta, por ahí se le puede ir todo. Es una realidad. Hacer un pequeño cambio en la Torá puede traer grandes problemas a nuestras vidas. ¿Cómo termina el Midrash? Por esta razón, Salomón, como saben en la presentación, dijo para sí: volví pues a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. Eso es que Eclesiastés 2, vamos a leerlo. Al final del tiempo, al final de la vida de Salomón, Salomón escribe Eclesiastés como algo reflexivo para sí mismo. Él mismo reflexionó y él le dice a la gente: venga, no cometan los errores que yo cometí. O sea, que vemos a un rey que al final de sus días hizo tikkun, buscó rectificar lo que él había hecho. Eclesiastés es la historia de un hombre que tuvo muchas experiencias y que nos quiere decir a nosotros: venga, no pase por ahí, no cometa los errores que yo cometí. Vea, yo lo probé todo, lo probé todo. Eso es Eclesiastés. Escuchar la sabiduría de un anciano lleno de vivencias y que le quiere decir a usted: venga, yo le quiero evitar a usted muchos dolores de cabeza. Eso es Eclesiastés. Entonces, Eclesiastés capítulo 2, verso 12, dice de la siguiente manera: me puse a considerar lo que es la sabiduría, la locura y la necedad. En realidad, ¿qué puede hacer quien venga después del rey, aparte de lo que ya se ha hecho? Nada. Entonces, ¿cómo interpretan los escritores del Midrash este verso de Eclesiastés? Dice: lo que Salomón intentaba decir con estas palabras era: debido a que intenté ser más sabio que la Torá y creí que conocía la intención de la Torá, mi entendimiento y conocimiento resultaron en locura e insensatez. Yo pensé, dice aquí el Midrash, yo pensé que yo era más inteligente que Dios. Creí que era más inteligente que Dios. No, mi corazón no se va a desviar, así que voy a poder tener muchas mujeres y estas 1000 esposas no van a hacer que mi corazón se desvíe, sino que antes yo voy a hacer que mis 1000 esposas adoren al Dios de Israel. Pensó que él era más inteligente que Dios y se quemó solito. Entonces él aquí en Eclesiastés está diciendo definitivamente: vea, aprendan de mí que yo lo probé de todo, le di rienda suelta a todo y me di cuenta que a la final, vea, alégrese con la esposa de su juventud. La esposa, dice el hombre. Bueno, un hombre que tuvo 1000 esposas diciéndonos a nosotros: alégrese con la esposa de su juventud, porque yo que tuve 1000, sé lo que es tener 1000 esposas. Y vea, ¿sabe qué, Javier? Yo no le recomiendo que tenga 1000, tenga una y alégrese con ella. Y usted va a ser un hombre feliz. Yo tuve 1000 y no fui feliz. Eso es lo que está diciendo Salomón. Alégrese con la esposa de su juventud. Un plato de comida. Y eso es felicidad. Lo dice el hombre que comía en platos de oro, que tenía 12 leones en oro. Imagínense, Eclesiastés es una belleza. Vemos a un hombre totalmente arrepentido, un hombre que buscó al final de su tiempo al Eterno y que le dijo al Eterno: perdóname. Eclesiastés es una belleza en ese sentido. Entonces, familia, por eso Yeshua en Mateo 5:17, y se los pongo ahí con las letras en el griego, por eso Mateo 5:17 al 19 es tan importante. Dice: no piensen, estoy Yeshua, no piensen que vine a abolir. Ahí la palabra es cataluó, que significa derrocar o destruir. O sea, no piensen que yo vine a derrocar o yo vine a destruir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino que vine a cumplir. Ahí la palabra es plero, ratificar. Yo vine a ratificar, vine a llevar a cabo de la manera adecuada. Yo no vine a destruir la Torá, yo vine a ratificar la Torá. Es muy claro, ¿cierto? Creo que es muy claro. Verso 18. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Qué es el cielo y la tierra? En Deuteronomio capítulo 28, no, 30,
Dios le dice a Israel, yo voy a entrar en pacto con ustedes. Pongo los testigos de un pacto, porque todo pacto requiere testigos, ¿cierto? ¿O no? Todo pacto requiere un testigo. En el mundo antiguo, los reyes, cuando hacían pacto entre ellos como reyes, ellos ponían a sus dioses como testigos. Pero ¿cómo Dios va a poner otro Dios como testigo? Entonces Dios dice, yo pongo ante ustedes como testigo el cielo y la tierra, de que hoy hago pacto con ustedes. Entonces los testigos son el cielo y la tierra. Los testigos del pacto. Se lo va a buscar. Lo que no me acuerdo dónde está. 30:19, pastor. 30:19. 30:19. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigo contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Puso los testigos de un pacto entre Dios e Israel. Entonces, claro, dice aquí, porque de cierto les digo, Yeshua, que hasta que no pasen los testigos, el pacto sigue vigente. Por eso al final en Apocalipsis 20 dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el pacto se estaba renovando porque los testigos habían cambiado. Es un asunto legal. Para que el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, que entraría ¿qué? La iot y un puntico, una nicudot. Ni una iot, ni un puntico. Porque si usted quita una iot y pone una ale, desata el caos. Pasarán, ni siquiera una iot, ni una nicudot pasarán de ningún modo de la Torá. Es muy claro. Hasta que todo se haya realizado. Verso 19. Así que cualquiera que suprima, ahí la palabra es luó, quiebre, elimine, anule, ponga fin a alguno de estos mandamientos, aún de los más insignificantes. ¿Cuál es el mandamiento más insignificante de la Torá? Ni idea. El mandamiento más chiquitico es, si te encuentras un nido que se cayó del árbol y el nido tiene allí unos huevitos y está su madre, dejarás ir a su madre y podrás tomar los huevitos para alimentar. Ese es el mandamiento más pequeñito. Entonces dice, aún de estos mandamientos, aún de los, el más insignificante, el más chiquitico, y enseñes hacia los hombres, y le enseñe yo a otro hombre a que quiebre o elimine o anule o le ponga fin a un mandamiento aún el más chiquitico, será llamado menor en el reino. Mas cualquiera que los cumpla, o sea, los lleve a cabo, porque la palabra es poleo, y lo enseñe, este será llamado grande en el reino. Entonces, familia, con esto termino. Y esta historia es muy fascinante, muy bonita, pero al principio, aunque es una historia fantasiosa, nos trae una enseñanza muy bonita. Y es que la Torá sigue vigente y nada se cambia, ni se toca, ni se modifica. Y que tenemos que tener mucho cuidado, cuidarnos de nosotros mismos. Rosaura, cuídese de usted misma. Magda, cuídese de usted misma. Camilo, cuídese usted mismo porque usted sabe de qué está hecho por dentro. Las cosas en lo que uno piensa. ¿A cuánta gente usted ha ahorcado en sus sueños? Ay, es que lo odio. Eso pasa mucho, familia. Entonces, darle las gracias. Gracias, Pastor, por invitarme. Gracias por quedarse aquí todo este rato largo. Y espero que haya sido de edificación para todos ustedes. Un abrazo.